Buenas tardes. Bueno, hoy me gustaría hablaros del procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Cuando nosotros tenemos un contrato, es decir, cuando una persona nos contrata, hay unas condiciones que se consideran las esenciales de un contrato, que es, pues, qué jornada voy a hacer, si 40 horas a la semana, si 30, qué horario voy a tener, si de mañana, de tarde, turno partido, qué sistema de turnos, si tengo siempre un turno estándar, pues de mañana o de tarde, o voy rotando mañana, tarde y noche, cuáles son mis funciones, cuáles son mis sistemas de rendimiento, si me van a medir objetivos o no. Bueno, y luego, fundamental, el salario, es decir, mi retribución. Todas esas condiciones van a influir en que el trabajador decida o no aceptar esa relación laboral, es decir, firmar ese contrato. Existen una serie de mecanismos que denominamos en la jerga del ámbito laboral los sistemas de flexibilización interna, es decir, mecanismos que la empresa tiene a su disposición para adaptar, pues, las condiciones de su plantilla, el número de trabajadores, los horarios, los sistemas retributivos, los sistemas de rendimiento, a las necesidades concretas de la empresa en determinados momentos, porque hay picos de producción, porque hay fases donde cae el empleo, una serie de circunstancias a veces ajenas a la propia empresa, como es el caso que nos está ocupando en este momento en nuestro país. Entonces, la empresa puede modificarme alguna de estas condiciones, mi horario, mi salario, mis turnos de trabajo, mi sistema de medición del rendimiento, pues por ejemplo poniéndome objetivos para controlar lo que voy a producir o lo que voy a vender. Bueno, puede, sí. Pero como son una serie de condiciones muy esenciales del contrato, tiene que seguir un procedimiento para poder hacerlo. Este procedimiento se recoge en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. En primer lugar, tiene que tratarse de alguna de las materias que están recogidas en este artículo. Pues lo que habíamos visto, tengo aquí la chuleta, pero básicamente jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento y las funciones cuando se dan de lo previsto en el artículo 38, que esto es si entran dentro del mismo grupo profesional. Si me va a cambiar algo de todo esto, no puede decirme, oye, Andrea, mañana en vez de venir a turno partido vas a venir solo de mañana o solo de tarde, o a partir de mañana vas a trabajar los fines de semana, o a partir de mañana vas a trabajar en turnos alternos de mañana, tarde y noche, o a partir de mañana te voy a rebajar un 30% tu salario. Ojo, no. Tiene que acudir a este procedimiento en el cual, en primer lugar, me tiene que comunicar por escrito de cuáles son las causas que motivan esa decisión. En este caso, las causas son muy parecidas o prácticamente iguales a las de los ERTES o los ERES, que son causas técnicas, productivas, organizativas o económicas. Tiene que tener una justificación que pueda acreditar documentalmente de esa necesidad. En segundo lugar, me tiene que preavisar con 15 días antes de la fecha de efectos, es decir, si me va a comunicar un cambio de horario, ¿vale? O un cambio de sistema de turnos, tiene que ser efectivo dentro de 15 días, desde la entrega de la comunicación. En tercer lugar, si estamos hablando de una modificación de carácter colectivo, es decir, cuando afecta a 10 trabajadores en empresas de menos de 100, a un 10% de la plantilla en empresas con una plantilla con trabajadores entre 100 y 300, o a más de 30 trabajadores en empresas de más de 300, estamos hablando de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que ocurre con los ERTES, tiene que ir precedido a un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores a través de una comisión negociadora, donde se explique por qué esta medida, que se justifique documentalmente esta medida y que, se intente llegar a acuerdos, pues que esa medida sea temporal, por ejemplo, o que a cambio de ese sacrificio por parte del trabajador, pues hay alguna compensación, de muchos tipos. Pues una vez que se finalice ese periodo de consultas con o sin acuerdo, el empresario puede unilateralmente imponer la medida que quiera. Vale, ¿qué ocurre si a mí como trabajador pues me llega esa comunicación donde me cambian el horario y a mí pues puede no interesarme trabajar los fines de semana, pues porque tengo que conciliar con mi familia, o una rebaja salarial que no puedo aceptar porque no me da tiempo, porque no me permite llegar a mi sustento básico? Pues el trabajador tiene tres alternativas. La primera, acatar la medida, pues entiendo que está justificada y además entiendo que es una medida coyuntural, que me implica un sacrificio pero que estoy dispuesto a soportar o que puedo soportarlo si es un tema económico. Puedo impugnar esa medida ante los juzgados de lo social porque considero que no está justificada, o porque no se ha seguido el procedimiento adecuado, o porque no me han preavisado con los 15 días que deberían, o porque no me han aportado la documentación donde me justifiquen que la situación económica de la empresa, por ejemplo, es la que me dicen.
En este caso, estamos hablando de un procedimiento urgente con un plazo de 20 días hábiles para interponer una demanda directamente ante el juzgado de lo social. En este tipo de procedimientos, teniendo en cuenta que son procedimientos especiales, no tenemos que acudir previamente al SMAC como así ocurre, como por ejemplo en un despido o en una reclamación de salarios. Bien, ¿qué ocurre? El juez puede decir, primero, que hay un defecto de forma y que por lo tanto es nula la modificación. La empresa puede volver a hacerla bien. Ojo, en este caso, pues si no te he preavisado con 15 días, en la segunda vez te preaviso y ya no tienes nada que hacer. 2. Puede entender que está adecuado el procedimiento, pero que no está justificada la medida. Pues que efectivamente esas cuentas que se han aportado no dicen económicamente los datos que aparecen en la carta. O 3, que es una medida correcta y que por lo tanto tienes que acatarla y seguir en tu puesto de trabajo, exactamente con las condiciones que te están diciendo en la empresa. Aquí es muy importante una cosa, desde que me comunican la modificación, por ejemplo, de mi horario, hasta que el juez me diga si está bien o no, yo tengo que acatar la orden del empresario, porque es una instrucción. Cualquier otra cosa sería una desobediencia y podría dar lugar a un despido disciplinario. Y existe para el trabajador una tercera y última alternativa, que es la extinción de su contrato. El propio artículo 41 nos dice que si el trabajador entiende que está, aunque pueda entender que la medida está justificada, entiende que es un perjuicio que no está dispuesto a soportar o que no puede soportarlo, lo que decíamos, una rebaja salarial, un cambio de turnos que pasa a un turno de noche, bueno, medidas que son perjudiciales para el trabajador, tiene la opción de extinguir voluntariamente su contrato de trabajo. En este caso, tiene derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio hasta un tope de 9 mensualidades. Es una indemnización muy parecida o prácticamente igual a la que tenemos en un despido objetivo. Varían el tope, que pasa de 12 meses a 9 meses en este caso. Y además el trabajador tiene derecho a desempleo. Con lo cual, pues precisamente como es una de las causas por las que ese trabajador en su momento aceptó ese contrato, el horario, los turnos, el salario, y ahora se lo estás cambiando, la ley, en este caso el Estatuto de los Trabajadores, le permite poder rescindir ese contrato de forma voluntaria. Bueno, no sé si me queda algo en el tintero, creo que no. Sí, una cosa, la rebaja salarial a la que se refiere el artículo 41 es el apartado D de Dinamarca. Se refiere únicamente a aquellos trabajadores que se encuentren con una retribución superior a la que fije el convenio colectivo de aplicación, sea el que sea. Porque si yo me voy a una rebaja salarial por debajo del convenio colectivo, estamos hablando de un descuelgue salarial, con un procedimiento diferente, que ya no aplica el artículo 41. Ojo, la rebaja salarial siempre es dentro de aquella retribución por encima de lo que marca el convenio. Por ejemplo, si yo tengo una retribución voluntaria que me paga mi empresa porque quiere, o complementos de cualquier tipo, pero nunca si estamos hablando del salario bruto mínimo que fija el convenio colectivo para el sector o la actividad. Bueno, dicho esto ya me despido, que tengáis una feliz tarde.